En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación, llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo y con el Padre. Amén. Del profeta Oseas, capítulo 10, versículos del 1 al 3 y del 7 al 8 y versículo 12. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido, ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey, como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altosanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes, cúbrannos, a los collados, caigan sobre nosotros. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Roturen un campo, que es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Busquen continuamente el rostro del Señor. Canten al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloríen de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Busquen continuamente el rostro del Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. Busquen continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Busquen continuamente el rostro del Señor. El Santo Evangelio está tomado según San Mateo en el capítulo 10, versículos del 1 al 7. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritu inmundo y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el fanático y Judas Iscariotes, el que lo entregó. A estos 12 les envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos encontramos, queridos hermanos y hermanas, en una primera lectura que a nosotros en este tiempo nos regala una lección. Esta viña frondosa de la que Israel pues era portadora y daba tanto fruto, queridos hermanos, esta viña se corrompió y aumentó sus altares. Esta palabra fue profetizada para aquel pueblo de Israel, a quien el Señor eligió y sacó de Egipto
ese pueblo que estaba oprimido. Pero mientras el Señor más bendiciones les regalaba, ellos más se alejaban de Dios. Podría parecerse también al momento en el que tú y yo nos ha tocado vivir, queridos hermanos. Cuando nosotros estamos felices, realmente nos olvidamos de Dios, porque no lo necesitamos. Pero que llegue una prueba, para que tú veas cómo estamos llorando, como dice nuestro sacerdote, el Padre Chelo, cómo estamos llenos de moco, llorándole al Señor porque nos está pasando tal o cual cosa. Sin embargo, hoy el Señor nos hace un llamado para que nosotros sembremos la justicia, para que también cosechemos misericordia, porque el Señor nos ha elegido, así mismo como al pueblo de Israel, nos elige a ti y a mí. Y dice que esa misericordia es la que va a llegar a nuestras vidas, porque ya es tiempo de consultar al Señor. Es tiempo, queridos hermanos, porque estamos viviendo el tiempo indicado para ser cristianos. Este momento es el indicado para que el Señor venga y llueva sobre nosotros esa justicia que el Señor quiere enviarnos. Pero Él necesita que tú y yo nos convirtamos, que tú y yo volvamos la cara a Él, que busquemos su rostro continuamente, como nos dice el Salmo 104, para que al buscar su rostro nosotros nos hagamos esas personas pues sinceras, como la Virgen María, que nosotros podamos pues parecernos a ella y que con ella, al lado de ella, con su intersección, nosotros podamos hacer la voluntad del cielo, que es lo que nuestro Padre quiere que nosotros hagamos, que busquemos su rostro continuamente. Aquí nos dice: estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra, porque Él es nuestro Rey. Entonces a ti y a mí, lo único que nos cuesta, nos corresponde es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, para que esa justicia, esa misericordia que todos nosotros necesitamos y pedimos a gritos, venga sobre nosotros, y no hacer como este pueblo, que hasta el mismo Evangelio nos habla de él, queridos hermanos, cómo el Señor le da esa autoridad a sus discípulos de curar enfermedades y dolencias. ¿Y cuáles son esos discípulos? En aquellos donde está fundada nuestra iglesia, los 12 apóstoles, que fueron esos primeros sacerdotes, que después la iglesia fue creciendo y también se hicieron obispos, y hoy tenemos papa, queridos hermanos. Esa fue la fundación de nuestra iglesia, esos 12 pilares, queridos hermanos, y lo envió Jesús con las instrucciones de que no vayan a tierra pagana ni entren en la ciudad de Samaria, de la que hablaba, queridos hermanos, es la primera lectura, cómo esta ciudad se dividió del Señor, cómo porque tenían muchas cosas para vivir, pues ellos abandonaron las leyes de Dios. Aún el Señor abriendo el mar para ellos cruzar en pie, queridos hermanos, a pie, en junto. Ellos edificaron altares, hicieron becerro de oro, y no solamente que lo hicieron, sino que también lo colocaron en el lugar de Dios. Y a Dios no le agrada eso. Yo no sé qué es lo que tú estás colocando en el lugar de Dios. Dice: no vayan a tierra pagana, ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Y esos hijos de Israel, esa persona a quien hoy el Señor llama, es a ti, querido hermano. A ti es que el Señor hoy te envía esta proclamación. A esa oveja descarriada, tú que te has ido, tú que estás lejos de Dios, a ti que todo te importa, que nada te importa, que la vida se te ha tornado tan gris. A ti es enviado a proclamarte este evangelio y a decirte que el reino de los cielos está cerca de ti, y que quiere curarte, que quiere sanarte, que quiere bendecirte, que quiere llenarte de su amor. Dios quiere llenarte de su amor, querido hermano y hermana, para que tú y yo
busquemos continuamente el rostro de Dios y nos hagamos esos discípulos que también salgamos a proclamar la grandeza del Señor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Comparte esta palabra con tus contactos. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Yo soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón en el amor de Jesús.